Bé, anem a entrar ara en l'etapa a la universitat. ¿Vale? Aleshores, anem a fer, igual que hem fet abans, una sèrie de preguntes com pot ser què em podries dir del teu pas per la universitat? Com va ser? Estàs content? No? A ver, en mi caso sí, dentro de, por lo que comentábamos antes, que en este caso es la parte anterior, de que yo no hice la carrera por la que sentía devoción, porque no sentía devoción especial por ninguna, en plan intenso de toda la vida, pero me lo tomé también un poco pues dentro de que es algo distinto la universidad al instituto, como una rutina de estudio de me acabo de apuntar a derecho, soy responsable, soy adulto, asumo las consecuencias y si he elegido mal, pues te aguantas, acabas los 4 años y ya lo verás. Val, però una vegada vas entrar, inicia filosofia, que està molt bé, però poquet a poquet van agradant-te més o te vas quedant, com eres un tot terreny, i bueno, pues vale, però què tal? O sea, realment li vas anar agarrant més el cuquet o no? Sí, al principio también es un poco desconocimiento porque, por ejemplo, pues carreras como grados de biología, física, química, matemáticas, que son como de materias que ya se dan aquí, obviamente pues no se da ni parecido todo lo del grado, pero tienes una idea. De derecho, por ejemplo, menos un 0, y pico por ciento, si es que se da en historia de España en segundo de bachiller, no tenemos una idea realmente de qué es, ni de qué es estudiar derecho, que además precisamente, por si a alguien lo oye y le interesa también, tenemos mucho el prejuicio de que es empollarse de memoria una serie de leyes tal, que para nada, o sea que dentro de las carreras de letras, por lo que pude ver, realmente es de las carreras más a nivel intelectual de entender la legislación, poder explicarla, poder aplicarla, pero no para nada de memorizar artículos como si fuéramos Val, robots. Ivan, però a l'hora de... Estoy contestando. No. Però dic, Ivan, a l'hora de... Després de treballar, sí que t'has de cenyir molt al peu de la lletra, no? I aleshores, en els exàmens sí que te demanarien també un poc al peu de la lletra, no? I això és complicat. O sigui, ho has d'entendre, però també, no? Sí, pero Li vas pegar moltes hores d'estudi? Sí, claro. Pero también si tienes un bagaje, sobre todo vas mucho a clase y entiendes todo, en derechos de las carreras que hay muchos exámenes que son orales. Entonces estás cara a cara, como estamos tú y ahora, con un catedrático que va a ver que sabes de lo que te ha contado en 3, 4 meses de clases. Entonces, si eres capaz de explicarle, demostrándole que lo has entendido, no hace falta que cojas el código civil o la ley tal y se la cuentes tal cual. Eso es algo positivo para mí. Has apuntat una cosa interessant, que és la d'anar a classes en la universitat, perquè en moltes ocasions en la universitat es té la idea de que per a què anar, em quede a casa, empolle quan toca, quan tinc 2 mesos per davant en l'examen i ja està. Tu sí que realment consideres que valia la pena anar a la universitat a les classes, no? Por ejemplo, esta gente que pues vive un poco la vida y no voy a clase y como no es obligatorio como aquí, ya no voy a clase casi nunca, menos cuando me lo piden para un trabajo, yo no lo recomiendo para nada y una de las cosas buenas en estos casos es, pues por ejemplo, en lugar de estudiar para el examen un mes antes, 2 semanas antes, pues el hecho de ir a clase, pero ir con actitud de atender, de estar atento básicamente, pues lo que hacemos aquí o lo que haces con cualquier persona que te está explicando alguna cosa, si lo entiendes, si tomas apuntes de lo que necesitas, pero sobre todo que entiendas las cosas, luego te va a tocar estudiar muy poco tiempo en comparación a coger, porque si no es como que ha pasado el tiempo, no te has enterado de nada y luego tienes un libro que te tienes que aprender en una semana y eso es imposible. Val. I a poc degué d'haver un moment en el que te vas decidir per triar unes assignatures que t'agradaven més o també funcionava en totes assignatures comunes? Suposo que no. O sigui, dintre del grau, en què vas anar pensant en especializarte? Pues en mi caso también es verdad que en derecho, ahora no sé cómo está el plan, pero antes sí que las asignaturas optativas formaban parte del cuarto curso. Entonces, pues estaba como aquí, tenía un margen amplio de ver, pues primero, segundo, tercero, y luego en cuarto valoro también un poco como el enfoque era, vale, estoy estudiando esto, pero mi intención es poder incorporarme al mercado laboral bien, pues voy a optar por esas asignaturas que me permitan saber más, pues por ejemplo, a nivel de juicios, a nivel de derecho probatorio, cosas más prácticas que yo vea que puedo aplicar más que tan teóricas. Y luego, pues, por ejemplo, junto con eso y junto que soy un poco yankee, que me gusta mucho el mundo de Estados Unidos, pues, por ejemplo, el TFG, el TFM, lo intentaba mucho enfocar al derecho
práctico y relacionado con Estados Unidos, casi demás, pues también tenía un poco de motivación extra. Y ese fue mi caso. Clar, perquè diríem, la pregunta seria, fins a quart, el que seria el grau, tu el veies capacitat ja per a buscar feina o vas haver d'entrar en el que està fent pràcticament tota la gent, que és fer després un màster? ¿Qué vas a hacer? En el caso de Derecho y con muchos grados desde el Plan Bolonia, pues tú cuando terminas la carrera puedes trabajar de administrativo, de X cosas, de asesor jurídico, pero para ejercer como tal de abogado, que yo ahora mismo no estoy ejerciendo, sí que te requieren el máster específico de abogacía, que cuando yo lo hice creo que ahora también son 90 créditos, es año y medio, y luego un examen estatal habilitante, que esto está desde hace relativamente poco. Entonces yo he pasado por ahí, pero yo nunca he querido ejercer como tal. Entonces yo pasé por ahí por tenerlo, ya que había hecho la carrera y todo lo demás, pero no he querido ejercer. Entonces me limité ahí. Lo que pasa es que yo hice el máster de abogacía en la UGI, creo que sigue siendo así, es de asistencia obligatoria a clase por la tarde, de 3 a 9 de la noche, 3 de la tarde, 9 de la noche. Entonces aproveché y yo por la mañana hice un máster del mismo tiempo de educación, de secundaria, de profe. Entonces por la mañana estaba en la universidad, me iba a comer y por la tarde volvía y así pues en año y poco tuve 2 másteres, entonces 2 profesiones porque eran ambos habilitantes. Eso también se puede hacer y eso no te lo explica nadie. Val. Este apartat que has dit del màster d'educació, no, per a donar classes, et va agradar? O sigui, això te va fer decantar-te, ara després parlarem, no? Però per a dedicar-te a l'ensenyament o només de dir, bueno, ho tinc i ja veurem més endavant, no? Que serà la fase que continuarem després, no? Que va servir per a tindre un ventall més gran i punto d'actuació possible després? Pues la verdad que, claro, a lo mejor con 14, 15 años no sabes lo que quieres hacer en toda tu vida, pero conforme ya entras a la universidad, ya han pasado los años, ya estás asentado otra vez sin el tiempo invertido mayormente en la presión de elegir algo, pues yo me voy dando cuenta y veo que la educación me va gustando. Entonces, cuando llego al final de la carrera, que nadie te explica y pude investigar, desde la orientación de la universidad, porque les pedí muchísima información, me sacaron varios itinerarios, entonces con Derecho, que casualmente, no por afinidad, pero por motivos de legislación sí, está dentro de un círculo de grados que se supone que tienen créditos en común con algunos de educación o psicología. Entonces, pues por ejemplo, me hicieron un itinerario con 2 años y pico, 3 años, podía acceder a tener también una carrera entera de magisterio en la UGI, por ejemplo, o en otras universidades a distancia, o me ofrecieron esta vía, que era un máster habilitante también, que en mi caso pues lo disfruté muchísimo más que todos los años de carrera que entré por elegir. Val. I per a tancar ja esta etapa de la universitat, entre el que seria el grau i el que és després ja els màsters, globalment també, i tu ho has fet a la UGI i tot, estàs content d'haver estudiat allí? Creus que també et va preparar per a la última etapa, que és la que més mos trastoca un poc, o no? Sí, aunque en la parte de Derecho, por ejemplo, hasta que no llegas a la parte práctica real de trabajo, no tiene nada que ver. El máster sí que ayuda mucho a la parte práctica porque estás en ese año y medio, pues prácticamente medio año son prácticas. Entonces es como trabajar sin cobrar. Ahora sí que estamos asegurados y todo eso, pero está muy bien porque estás viviendo tal cual lo que es el trabajo y es donde más aprendes. Y en la parte del otro máster también, porque en la parte de máster de profesorado también tienes unas 2 semanas de prácticas de observación y luego otras semanas como tal activo para enseñar. Entonces ves la profesión tal cual. Ahí ya sí que puedes decidir si quieres trabajar de eso o no, però lo estàs viendo. És a dir, el màster és important perquè ja t'endinsa, diríem, en el món laboral, almenys, d'una forma que en el que és el grau és impossible, perquè és molt teòric, no? Pues bé, pues, així acabaríem la segona etapa de la universitat i ja ens quedaria només l'etapa d'entrar en el món laboral.